a esta inauguración que me dicen ya hicieron, pero la verdad es que a mí me citaron a la 1 y yo llegué a la 1 en punto y ya me dice el compañero, lo voy a balconear, me dice el compañero, ya estamos en la comida, cabrón, ¿no? Ahí te invitamos un taco. Le digo, pero si me dijiste a la 1, me dice, pero si son las 2, no, cabrón, le digo, es la 1. Entonces me dice, ay, cabrón, dice, tengo adelantado 1 hora el reloj, ¿no? Entonces, bueno, hubo ahí una pequeña confusión nuestra, pero yo aquí estoy y me da mucho gusto, la verdad, que un grupo de jóvenes, pues son sobre todo jóvenes, estén echando a andar una biblioteca. Yo soy un convencido de que la gente debe leer. Si la gente no lee, se queda como Peña Nieto. O sea, sí está cabrón. No, sería trágico. De verdad es una bestia monumental el tipo. O sea, fue a Veracruz y dijo que el puerto de Veracruz era la capital de Veracruz. Luego fue a Boca del Río y dijo que Boca del Río era la capital de Veracruz. El güey hay que ponerlo 100 planas a la antigüita de Jalapa, es la capital de Veracruz, ¿no? O sea, no, es trágico, nos da risa porque, pues ni modo de llorar, pero es trágico, la verdad. Y qué bueno, insisto, que un grupo de jóvenes pongan a disposición libros de la gente. La lectura es un viaje maravilloso. Nos han enseñado a odiarla en la escuela. La hacen horrible, la hacen espantosa. Y la lectura es bellísima. Nos invita a viajar, nos invita a soñar, nos invita a pensar, nos invita a conocer otras formas de ver la vida. Yo le digo a todo el mundo que no lea nada a fuerza, que lea lo que le guste. Yo les digo que es como los hombres o las mujeres, según le guste a cada quien. Una, otra, hasta que encuentra uno la que le atrapa, la que le apasiona. Con la lectura es igual. Si agarra uno un libro, ese no, hasta que agarra uno el libro que no quiere soltar, que no quiere uno dejar de leer. Esa es la manera en que uno puede acercarse a la lectura. La lectura es placer, no es obligación. Yo estudié, bueno, antes de contarles eso, quiero decirles además que no es fortuito que sean los jóvenes los que estén promoviendo esto. A mí cuando me decían que por qué los jóvenes estaban con la izquierda, yo les decía que no podía ser de otra manera. Yo les decía que, parafraseando a Salvador Allende, ese extraordinario presidente chileno que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, él decía más o menos que un joven que no es revolucionario nació decrépito. Yo les digo que un joven priista es antinatura. Un joven que diga que admiro a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, está perdido. Y un muchacho que diga que admira a Gustavo Madero, a Calderón, imagínense, ese muchacho está incompleto, ¿no? Es natural que un joven se rebelde contra la injusticia, contra la desigualdad, contra el hambre, contra la desesperanza, la simulación, la corrupción que hay en el país. No ve estas colonias que han surgido con su propio esfuerzo, que han metido los servicios ellos, que han luchado para que haya transporte, que han ido avanzando con mucho esfuerzo para mejorar sus condiciones de vida. Y no es justo porque esta mesa, esta caja, esta sombrilla, este mercado, esta ropa, esos autos, todo es construido por los trabajadores y trabajadoras del país. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera, y quienes más trabajan reciben migajas a cambio de su enorme esfuerzo, de su aportación a la riqueza del país. Y esas cosas tenemos que cambiarlas, y la lectura es una herramienta muy importante. Miren, yo me eduqué con mi abuela materna, yo crecí en Tlalnepantla. Nací en el Distrito Federal, pero crecí en Tlalnepantla, en el Estado de México. Yo sé lo que es desplazarse 1 hora, 1 hora y media en transporte público para ir a la escuela, para ir al trabajo. Sé lo que es esperar horas el transporte. Sé que es más caro todo en la zona conurbada del Estado de México. Lo viví, lo experimenté en carne propia. Yo crecí con mi abuela. Mi abuela tenía 3º de primaria. Era una mujer excepcional. Era una mujer muy sabia a pesar de su básica formación escolar. Y ella creía que era muy importante estudiar. Mis abuelos no fueron a la universidad. Mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que pude estudiar y me cambió la vida. Es muy importante la escuela para la gente. Es muy importante para que pueda
desarrollarse. Estoy leyendo ahora un libro sobre la educación laica, porque ahora quieren meter educación religiosa, dicen, en las escuelas públicas. Eso no es correcto, porque no es educación religiosa, es educación católica. O sea, a los musulmanes, a los protestantes, a los mormones, eso les vale madre. Van a meter solo la educación católica. Y más allá de las creencias de cada quien, la educación no tiene que ser religiosa. La educación tiene que ser crítica, científica, clara. No tiene, la religión es un asunto de cada quien, de cada familia, de cada espacio. Ha habido guerras por este tema. México, los liberales mexicanos, voy a hablar de política, no de religión, eran enormes, eran una montaña. Separaron la iglesia del Estado a mediados del siglo XIX. En Francia, que guillotinaron a los reyes, al rey y a la reina a finales del siglo XVIII, separaron la iglesia y el Estado hasta 1901. ¿Por qué era importante la separación de la iglesia y el Estado? Porque era un estorbo la iglesia católica para el desarrollo económico, político y social del país. Tenían la educación, tenían los hospitales, tenían el registro civil, tenían la mayor riqueza, tenían privilegios, y entonces era necesario hacer esa separación. En Colombia lo hicieron en 1983. En España, hoy en día, hay una crisis económica terrible y el Estado español le paga a la Iglesia Católica como si fuera partido político por cada feligrés que tiene. Hoy en día, cuando hay una crisis terrible. Venezuela, que tiene adelantos enormes, tiene el 5º lugar en matrícula universitaria del mundo, según la UNESCO. Yo me encontré con que hay gente de mi edad que está estudiando la universidad. Y me decían, Gerardo, yo hace 30 años no pude ir a la universidad. Hoy la revolución bolivariana me está permitiendo acceder a la educación y estoy yendo a la universidad. Todos los jóvenes que quieren estudiar tienen un espacio en las universidades públicas de Venezuela. Eso debería existir en nuestro país. Nuestro país es la 13ª economía del mundo. Es un país muy rico, es un país muy importante, la 13ª en el mundo. Tenemos a 30 de los hombres más ricos del mundo y tenemos 60 millones de pobres. 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. No porque no pasen el examen, sino porque no hay presupuesto. La UNAM rechaza a 9 de cada 10 muchachos. No es que no pasen, es que no hay dinero para aceptarlos. Y luego los muchachos son rechazados y llegan a su casa y con la autoestima fregada y todavía les dicen, no sirves para nada, me saliste a tu padre, vale madre, no es posible, así. Y ahí está el muchacho fregado porque cree que él es el que no tiene el talento, cuando en realidad han ahogado las universidades públicas. Politécnico rechaza 6 de cada 9. No debería haber un solo muchacho, una sola muchacha que quiere estudiar que no tuviera un lugar en una universidad pública. No debe haber un solo muchacho o muchacha sin preparatoria. Y no solo debe ser gratuita, no solo deben ser de excelencia las escuelas públicas del país, sino debería haber becas, debería haber comedores. Yo he recorrido universidades públicas y privadas y me encuentro que tienen cafeterías pedorras con alimentos chatarra, carísimos, los muchachos mal alimentados, haciendo visco a la hora de la clase, no les entra la O por lo redondo porque tienen hambre, no porque no entiendan. Entonces, eso no puede ser. Pero además han desmantelado la salud, los salarios miserables, liquidaron los derechos de los trabajadores, hicieron una reforma laboral para que la gente, no solo legalizaron el outsourcing, ese, yo les digo para los que no saben inglés, que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga seguro social, no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga pensión, no tenga jubilación. Estaba prohibido y no le daban a la gente seguro social, no le daban vacaciones, no le daban aguinaldo. Hoy que eso es legal, es terrible. Pero se fueron más lejos y metieron el pago por hora, 8 pesos la hora. No tienen vergüenza. Y entregaron las telecomunicaciones y acabaron el amparo. Quieren privatizar la educación primaria y secundaria. Las quieren ahogar y entregarlas al negocio privado, que solo puede ir a la escuela quien la pague. Eso no puede ser. Y no tienen llenadera. Encima, ahora dice el cretino de Peña Nieto que quiere un Pemex no del siglo XX, sino del siglo XXI. Es el siglo XIX. Están entregando todo. No tienen vergüenza. Nos van a venir con el cuento. Han entregado exploración, perforación, transporte, todo está entregado en petróleos, violando el artículo 27 constitucional.
Les hago una pequeña reseña histórica, muy pequeña. Todos los países del mundo, el subsuelo le pertenece a la nación. El agua, los minerales, los yacimientos petroleros, todo, a excepción de Estados Unidos. México en su constitución de 1857 estableció que el subsuelo era de la nación. A pesar de eso, Porfirio Díaz a finales del siglo XIX entregó a las petroleras el control de los yacimientos petroleros. Se vino la revolución de 1917 y en el artículo 27 constitucional se estableció que el petróleo nos pertenece a los mexicanos. ¿Saben qué decían las petroleras? La inversión privada son las petroleras transnacionales. Le tienen que decir a las cosas por su nombre. No es el taquero de la esquina el que va a comprar acciones en Pemex. Son las transnacionales que controlan el petróleo en el mundo. Esa inversión privada de la que hablan estos canallas. Bueno, esas transnacionales a principios del 20 decían que nuestra constitución era espuria, que no reconocían la constitución de 1917. Y desde 1917 hasta 1938 nunca reconocieron que los yacimientos petroleros eran de nuestro país. Nunca lo reconocieron. Y estuvieron a punto de tirar a varios gobiernos. Carranza tenía muchos defectos, pero no el de no ser nacionalista. Y quiso poner el petróleo bajo responsabilidad del país y no pudo. No pudo Obregón, no pudo Calles, no pudo ninguno. En 1938 los trabajadores petroleros pidieron un aumento de salario, los trabajadores mexicanos. Y las petroleras no los dieron. El capital privado, las transnacionales, se fueron a huelga. Y el presidente Cárdenas los convocó a retirar la huelga y que el gobierno hiciera un arbitraje. La Junta de Conciliación y Arbitraje dijo que procedía el aumento salarial y las petroleras dijeron no lo damos. Intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, y la Suprema Corte dijo que sí procedía el aumento salarial. ¿Y qué creen que dijeron las transnacionales? No lo damos, no nos importa. Y entonces el presidente Cárdenas dijo no puedo tolerar una majadería, una insolencia de ese tamaño, y expropió el petróleo para el país. Luego nos boicotearon para que no pudiéramos exportar petróleo y nos hicieron un favor, porque todo el petróleo se metió al desarrollo interno del país. ¿Saben cuántos barriles de petróleo se producen al día? 2,5 millones. ¿Saben cuánto cuesta el barril de petróleo? $100. Multipliquen 2,5 millones por $100 por 365 días al año y díganme la cantidad de petróleo que está vendiéndose en el país. Se le entregan 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos, ese 2,5 millones de barriles que producimos. Y Pemex ha producido hasta 3,5 millones de barriles diarios. La pregunta es ¿para qué necesitamos a las transnacionales? ¿Van a hacer que suba el barril del petróleo? No. ¿Van a hacer que produzcan más? No necesitamos, hemos producido 3,5 millones. ¿Van a refinar la gasolina en México? Puede ser, pero nosotros la refinábamos antes de que estos canallas fueran ahogando a Pemex y hoy importamos la mitad de la gasolina que se consume en el país. Dicho en otras palabras, no necesitamos a las transnacionales del petróleo. Y hay gente que dice que el petróleo no le da nada. 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras han sido construidas con dinero del petróleo. El 40% del presupuesto de Catepec sale del petróleo. El 40% del presupuesto del gobierno del Estado de México sale del petróleo. El 40% del subsidio que se le da a la banca, acabo de leer en la semana, me encabrono nomás de acordarme, que BBVA, Bilbao Vizcaya, decía que Pemex debería metérsele capital privado para que fuera más eficiente, más productivo. Desvergonzados, Pemex les da el 40% del subsidio que reciben todos los bancos extranjeros. Se les ha entregado más de 1 millón de millones de pesos, más de 1 billón de pesos se les ha entregado de subsidio. Aquí la compañera que vende almuerzos, si quiebra se la lleva la tía a las muchachas, pero si pusiera un banco lo rescata el gobierno con dinero público. ¿Cómo va a ser? Aquí todo el mundo paga 30% de impuestos sobre el producto de la renta. Pemex paga el 100% de sus ingresos y Bimbo no paga ni el 2%. Cemex, que tiene el monopolio de cemento, no paga ni el 2%. Maseca, que tiene el monopolio de maíz, no paga ni el 2%. Telmex es el que más, de los que más paga 6%. Y todos pagamos 30% de impuestos sobre el producto de la renta. Entonces basta ya de estas raterías.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es la propuesta. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a cabo? Miren, van a entregar el petróleo. Lo van a entregar disfrazado de la siguiente manera. Van a decir, ahora sí, pueblo, vas a poder ser beneficiario del petróleo. Vamos a vender acciones y todos los van a poder comprar, ¿no? Y vas a recibir las ganancias del petróleo. Y esas acciones van a entregar en realidad los yacimientos petroleros a las transnacionales del petróleo. A lo mejor nosotros podríamos comprar 1, 2, 10 acciones pedorras, pero las grandes transnacionales van a comprar todas las acciones del petróleo y se van a quedar con todo el petróleo, porque lo que quieren es la riqueza. Ya se le olvidó a la gente que decían que ya se nos había acabado el petróleo, que necesitaban las transnacionales para entrar a aguas profundas porque no teníamos la tecnología. Se fue Calderón y dijo, ay, descubrimos grandes yacimientos, somos riquísimos, siempre lo hemos sido, lo sabemos perfectamente. Pongo otro ejemplo. Llevamos 500 años siendo el principal productor de plata del mundo. 500 años, en primer lugar. Y no se han acabado la plata y sigue habiendo plata. Y seguirá habiendo plata y seguiremos siendo el primer lugar del mundo. Y eso, ¿cómo se beneficia el pueblo de eso? ¿Aporta la plata el 40% del presupuesto nacional? No. Las mineras canadienses que están entrando pagan sus impuestos, pagan buenos salarios, aportan al desarrollo del país. No. Hay un saqueo de nuestra riqueza. Somos un pueblo rico y, como decía el nigromante, pobre pueblo pobre. No quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Porque encima que van a entregar el petróleo, quieren aumentar el IVA de 16 a 19 y ponerle IVA a alimentos y medicinas y ponerle IVA a libros. No tienen llenadera, no tienen vergüenza. Pero la pregunta no es si ellos tienen vergüenza, que no la tienen. La pregunta es por qué los dejamos. La pregunta es por qué lo permitimos. La pregunta es por qué no nos ponemos en pie de lucha para cambiar el estado de cosas. Turquía se acaba de poner en movimiento y decían del pueblo turco lo mismo que dicen del mexicano, que valían madre, que eran cobardes, que no servían, que aguantaban todo. Pues no, ahí están, diciéndole a su gobernante que se vaya. Nosotros, con todo cariño para mis compañeros y compañeras de Morena, no podemos esperar al 2018 para ver quién chingado está vivo en el 2018. No, nosotros tenemos que cambiar el país ahora. Nosotros tenemos que levantar un movimiento ahora. La vía electoral está cerrada para la presidencia de la República. La regla es si ganas, pierdes, y si pierdes, pierdes. Nos la robaron en 88, nos la robaron en 2006, volvieron a hacer tropelía y media en 2012. ¿Ustedes creen que si ganamos en 2018 la van a reconocer? Hombre, o sea, yo creo que sí se necesita un nuevo partido de izquierda, ¿sí? Y en eso Morena está, a mí me parece que en una percepción correcta. Pero se necesita que ese partido sea democrático y que ese partido sea un instrumento de organización y lucha de la gente, que esté en todas las batallas respaldando a la población del país. Y eso no está haciendo mis compañeros queridos y compañeras de Morena. Se tiene que levantar un movimiento. Yo, si Andrés Manuel quiere ser candidato en el 2018, yo lo apoyo. Y si quiere ser candidato en el 2024 y en el 2030, lo apoyo también. O sea, hasta el 36, hasta que nos dé vida el cuerpo, si quiere. Pero ese no es el tema. El tema es que necesitamos cambiar al país ahora. Y nosotros tenemos una propuesta que vengo a poner a su consideración. El 18 de junio estamos convocando a un evento en el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana. Ahí está la tumba del general Cárdenas. Ahí queremos ir a jurar en la tumba del general Cárdenas que vamos a rescatar los valores de la Revolución Mexicana. De educación para todos, de salud para todos, de acceso a vivienda, de alimentación para todos, de defensa del patrimonio nacional, de defensa de la soberanía, de justicia y libertades para la gente, de defensa del petróleo, por supuesto. Y 18 de junio, martes, 11 de la mañana, y ahí vamos a hacer una convocatoria que aquí adelante. Yo creo que el pueblo tiene un poder enorme y no se da cuenta, no lo ejerce, no lo lleva a cabo. ¿Cuál es ese poder enorme? Nosotros estamos proponiendo a la gente algo. La gente dice, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar las cosas? Y yo les decía, pues sean rebeldes. ¿Pero cómo? Como si no supiera uno cómo ser rebelde, ¿no? Pero pensándole, 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 dijimos, ya está muy sencillo, no hagan nada. ¿Cómo? Sí, no hagan nada, no vayan a trabajar,
no vayan de compras, no vayan a la escuela, no hagan nada. Un día, 5, 10, 15, 20, los que sean necesarios para que estos canallas se vayan. No hay gobierno que aguante una cosa así. Y la fuerza del pueblo es enorme. Las cosas funcionan porque las hacemos funcionar. Sin la participación de la gente no funciona absolutamente nada. Y entonces hay quien dice, no, pero es que si falto al trabajo me corre. Yo les digo, si faltas 2 días al trabajo no te corre. Necesitas faltar 3 seguidos o 4 en un mes. O sea que de entrada podrías echar a andar el movimiento. Medir, si quieren. Pero les digo, háganlo a un lado. De momento, hay que parar todo, pero háganlo a un lado. Entonces les digo, no vayan a la escuela. No, es que me reprueban. Faltan a la escuela por cosas más simples. Pero si es de protesta, entonces ya se les arruga el corazón. Dale, hagan un lado de momento. No vayan de compras. Entonces me dicen, no, cabrón, tú como eres diputado debes tener la despensa llena. Pero nosotros tenemos que comprar diariamente porque tenemos que comer. Entonces yo les pongo un ejemplo extremo, que no estoy proponiendo que hagamos eso, solo para ilustrar. ¿Sabían ustedes que podemos no comer 40 días sin que nos pase nada? Absolutamente nada. 40 días sin comer, solo agua. Lo peor que nos puede pasar es que los que traemos problemas de sobrepeso los resolvamos rapidito. No hay otra consecuencia. 40 días podríamos estar. Yo soy ateo, pero todas las religiones han usado el ayuno como una forma de depuración espiritual. La cuaresma era ayuno, no era que no comieran carne. Los musulmanes ayunan, el Ramadán, los judíos ayunan, el Yom Kippur o alguna cosa así se llama. Entonces, no hace ningún daño. Pero no estoy proponiendo eso, pero podríamos llegar a un extremo inclusive. Y entonces les digo, está bien, les voy a poner más fácil la tarea. No vean televisión. ¿Qué les va a pasar si no ven televisión? No les va a hacer ningún daño, al contrario, se les va a liberar la cabeza. Y entonces alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento. Oh, que la chingada, vénganse a la biblioteca por libros y pónganse a leer. Hagan cuchicuchi, hay tantas cosas, denle guste al gusto, hay tantas cosas que puede uno hacer en vez de más placenteras que ver la televisión, ¿no? Pero yo les digo, bueno, te las pongo más fácil, está bien, ve televisión, pero no veas Televisa, no veas Televisa. ¿Qué te va a pasar si no ves Televisa? ¿Se va a salir López Dóriga de la televisión y te van a nalguear o qué va a pasar? No va a pasar nada. Bueno, si el pueblo 20 días, un mes no ve Televisa, quiebra Televisa. De ese tamaño es el poder del pueblo y no se da cuenta de su poder, no lo ejerce, tiene temor a dar ese paso, pero lo vamos a tener que dar hoy, mañana o pasado. El 1 de septiembre, que es cuando estamos convocando nosotros. Nosotros estamos convocando a parar todo para que todo se mueva. Decimos, hay que parar todo para que todo se mueva. Es una paradoja. El 1 de septiembre. ¿Y qué vamos a exigir el 1 de septiembre? ¿Por qué vamos a parar? Vamos a exigir que todos los diputados y todas las diputadas, todos los senadores y todas las senadoras se vayan. Que los corremos. Porque hablamos mucho de que estamos hartos de ellos. Bueno, pues que se vayan, si no nos representan, si están votando cosas contrarias a la gente, si están haciéndole caso a los cabrones del pacto, que son un puñado, que ¿qué representan esos del pacto? No son nada, no son una institución de la República, son una junta de culebras que están tomando decisiones en contra de la gente, no están en la Constitución, no están en ningún lado, y le dicen al Congreso qué decidir y qué hacer. Es el colmo. No puede ser que sigamos tolerando esas cosas. Entonces decimos, el 1 paramos todo y que se vayan. Y que se convoque a elecciones extraordinarias para un Congreso Constituyente donde se haga una ley en beneficio del pueblo verdaderamente. Una Constitución que le asegure al pueblo empleo bien pagado, educación para todos, salud para todos, vivienda, alimentación, justicia y libertad. Que vayamos por ese camino. Y que se vengan los medios encima, porque van a venir a decir tonterías, nos importa nada. Yo vuelvo a la anécdota de mi abuela y con eso cierro. Bueno, voy a cerrar con 2. Para pasar algunas preguntas también y contestar. Fíjense, yo les decía que mi abuela me mandó a la escuela y a mí la escuela la verdad es que no me gustaba nada. Pero estudié. Y luego un día mi abuela era muy mal hablada. Y un día me dice, carajo Gerardo,
¿Para qué te mandé a la escuela, cabrón? Ahora eres mal hablado, andas greñudo, eres fachoso, te volviste ateo y encima comunista, me lleva el demonio, pero ¿cómo se me ocurrió mandarte a la escuela? Y entonces yo le decía, a ver, mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, alimentación para todos, sí, empleo bien pagado, con prestaciones amplias, sí, libertad y justicia, sí. Eso es, mamá, de eso estamos hablando. No es cierto, te lo estoy diciendo. ¿En serio? Sí. Bueno, pues me gusta esa idea. Pues de eso se trata. Se trata de que todos tengamos oportunidades de desarrollo. Que la gente no tenga que andarle pidiendo chiche al diputado, al senador, para que su muchacho entre a la universidad. No, todos tienen universidad. Todo el que quiere estudiar tiene un espacio en la escuela. Que no se puede, ¿por qué no se va a poder? ¿Por qué no se va a poder si somos la 13ª economía del mundo? Si tenemos oro, plata, petróleo, minerales, litorales, tierras fértiles. Acabo de estar en Veracruz, verde todo el cabrón estado. Verde, 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 verde. Y no se produce nada, porque está quebrado el campo. No puede ser. Todo se traslada por trailers en vez de por ferrocarril. Privatizaron los ferrocarriles. Yo le digo a la gente, acuérdense de lo que nos dicen. Privatizaron los ferrocarriles y dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen los ferrocarriles en el país. Los jóvenes no se subieron nunca a un ferrocarril en México, los de mi edad todavía. Las mercaderías que deberían trasladarse por ferrocarril, que Mexibus ni que la chingada, un tren rápido de aquí al centro de la Ciudad de México en 10 minutos estarían en el centro de la Ciudad de México, barato, eficiente, cómodo. No ese chingado tiliche de autobús caro y complicado, ¿no? ¿Ves de trenes de cercanías? ¿Qué es lo que debería haber para no solo la zona conurbada, para todo el país? Para todo el país. Entonces, tenemos que cambiar las cosas, pero tenemos que actuar como hombres y mujeres libres. Un compañero me preguntaba que en dónde estaba yo, que si en el PT. No, le dije, yo no me afilié al PT. Todos los que éramos diputados externos del PT no nos afiliamos, éramos externos. Y hicimos una labor destacada, tan destacada que nos mandaron a descansar a todos, ¿no? Todos estamos fuera. Porfirio, Jaime Cárdenas, Mario Di Constanzo se acomodó solo, ¿no? Todos fuera, Lauricel Castillo, Ifigenia Martínez, todos fuera. Bueno, no importa. Donde estamos peleamos, donde estamos luchamos, donde estamos nos comprometemos. No es con cargo, sin cargo, el compromiso con la gente es lo fundamental. Entonces yo termino poniéndoles 3 o 4 ejemplos. ¿Sabían ustedes de qué tamaño era el ejército de Hidalgo cuando inició la independencia? Estoy seguro que no, yo tampoco lo sabía, apenas hace poco lo leí. 80 personas. Y luego dio el grito y se le sumaron 300. Y salieron 300 cabrones con piedras, machetes, palos, 3 rifles pedorros que hacían más ruido que mataban. Y llegaron a Guanajuato 50,000. Y tomaron Guanajuato. Y luego ganaron la batalla de las Cruces. Y luego de ahí se regresaron y hay historiadores que dicen que por eso se perdió. No, si hubieran tomado la Ciudad de México se los hubieran madreado después porque no tenían un ejército realmente. Bolívar 3 o 4 veces liberó países en Sudamérica y 3 o 4 veces lo madrearon. Hasta que al final... Y salió derrotado. Bolívar era de una voluntad increíble. Cuando Bolívar dice vamos a cruzar los Andes para agarrar a los españoles por atrás, que ni en 1000 años se pensaron que iban a cruzar los Andes, le dijeron general, eso no se puede. Como cabrones, no se puede, tan se puede que yo voy a la cabeza, y cruzaron los Andes. O sea, Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua, 13, e hizo la división más poderosa de la revolución, la división del norte. No es un problema de número, es un problema de voluntad, de determinación. A Cuba, de Tuxpan, salieron 100 revolucionarios en un barquito pedorro, el Granma. Era un yate para 20, iban 100, iba zozobrándose, así hundiendo el barco. Y apenas desembarcaron, les mataron a 88, quedaron 12 vivos, en grupos de 3. Los que iban con Fidel, 2, uno perdió las botas y otro perdió el rifle. Fidel llevaba todo, Fidel Castro.
se iban arrastrando y traían vuelos rasantes que los querían matar. Y uno de ellos cuenta que Fidel decía: ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Y el otro decía: está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos, somos 3 gatos y está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución en Cuba, porque un puñado de hombres y mujeres lograron transmitir su voluntad de cambio al pueblo cubano. Y México, voy a hablar de política, no religión, si hace rato se los iba a contar. Separaron la iglesia del Estado, mediados del siglo XIX. Era muy importante, muy importante. La alta jerarquía católica no se aguantó y generó una guerra civil, la guerra de Reforma, y la perdieron. Y no se aguantaron y se fueron a hablar con el emperador francés, que era el más poderoso del mundo, y le dijeron: mándanos un emperador, y al ejército francés, que era el más poderoso, y los mandaron. Para colmo mandaron a Maximiliano, que era alto, rubio, guapo, ojo azul, barbado. Juárez era chaparrito, panzón, pelo parado, prieto, indio zapoteco. Les ganamos la batalla del 5 de mayo de Puebla, y luego a Zaragoza se le ocurrió morirse y ya no volvimos a ver la nuestra. Maximiliano le mandó una carta a Juárez, le dijo: oiga, licenciado, ambos somos liberales, véngase de presidente de la corte del imperio. Y Juárez le respondió: no, mi amigo, yo no ando buscando trabajo, soy presidente del país que usted invadió, ¿no? Y lo combatió con todo. Más de 2 años y medio gobernó Maximiliano, más de 2 años y medio. Todos los gobernadores liberales reconocieron a Maximiliano. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y una anécdota poco conocida de Juárez: estaban un puñado de liberales con él, derrota tras derrota, frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, y le dicen: presidente, vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena mantenerse. Y Juárez les dice: miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno, es así. Y la patria nos convoca hoy nuevamente a luchar por rescatar. Y la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que la conformamos y merecemos un mejor presente. Leía hoy en la mañana que Guillermo Prieto decía que un pueblo embrutecido está condenado a ser manejado por un dictador, por un gobierno autoritario. Pero cuando el bruto es el gobierno y cuando el más bruto es el que lo encabeza, como es el caso de Peña Nieto, el pueblo tiene la obligación de correr. Yo creo que debemos luchar. Si se lucha se puede perder, eso es cierto, pero se puede ganar. Si no se lucha, todo está perdido. Si no hacemos ese esfuerzo, si no se puede, no, es que no hay manera, no, es que la gente no participa. No, la pregunta no es si la gente participa o no, la pregunta es si yo estoy dispuesto a luchar, si yo estoy dispuesto a defender las libertades, si yo estoy dispuesto a alzar la voz. Esa es la pregunta. Que los demás hagan lo que quieran. Yo, ¿qué voy a hacer frente a esta situación? Y yo los convoco, las convoco a luchar. Porque miren, los que lleguen a viejos, cuando les pregunten: ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando había corrupción, miseria, saqueo, hambre, desesperanza? ¿Tú qué hiciste cuando había tiempos canallas y una desvergüenza increíble? Ustedes puedan decir: yo luché, yo hice mi parte. Por eso tú vives en un país de libertades, por eso tú vives en un país de oportunidades, por eso tú vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Yo creo que tenemos que ponernos en pie de lucha, que no debemos esperar los tiempos electorales. Ya para terminar esa parte, se me había olvidado, pero miren, yo les digo, el PRI y el PAN se han puesto de acuerdo desde Salinas para joder al pueblo. La cúpula, yo les digo la cópula, que es el cuchi cuchi, para los que no saben qué es cópula, ¿no? La cópula del PRI y el PAN. Pues ahora está el PRD también. La cúpula del PRD ahí de tapete también, de lacayo de los lacayos del poder. ¿Dónde están las voces opositoras? ¿Dónde está quien defiende al pueblo? ¿Dónde está quien alza la voz en defensa de la gente? Tenemos que alzarla nosotros. Nuestro propio compañero Andrés Manuel lo tenemos que presionar para que se meta a la línea de combate, para que se meta a la línea de lucha.
que no esté pensando en el 2018, que piense en cómo liberamos al país ahora, en este momento, en esta circunstancia. Porque si dejamos a los del PRI al 2018, no, hombre, no la vamos a acabar en un rato. Ya sabemos cómo se la gastan, ya sabemos cómo son de manipuladores y de corruptos y de tramposos. Estaba leyendo, ya voy a terminar ahora sí, me acuerdo de cosas. Emilio Portes Gil fue gobernador de Tamaulipas, secretario de Gobernación con Calles cuando mataron a Obregón, presidente interino, presidente del Partido Nacional Revolucionario, que era el PRI de antes, y luego lo mandan a Francia y regresa de candidato a gobernador a Tamaulipas nuevamente y pierde la elección interna, después de todo lo que había sido. Cuando digo pierde la elección interna le hacen fraude, y era su expresidente nacional. Eso es el PRI. El PRI desde que nació chueco, nació podrido, pero tenía los principios del nacionalismo revolucionario que hoy ha olvidado. Hoy el programa del PRI es el programa del PAN, es el programa de la derecha y es el programa de los conservadores del siglo XIX. Su modernidad no es modernidad, es volver a la esclavitud, volver a la oscuridad, volver a la simulación, volver a la doble moral. Esa es su modernidad. No debemos permitirlo. Entonces, qué bueno que aquí se abra un espacio de luz que es una biblioteca, siempre es un espacio de conocimiento. Qué bueno que un grupo de jóvenes y que Morena aquí tome esta iniciativa. Les agradezco mucho que me hayan invitado, de verdad, es un honor para mí y las invito a que reflexionen sobre lo que les estoy planteando y que quienes nos quieran acompañar, pues vayan el 18 de junio a las 11 de la mañana al Monumento a la Revolución, y que quienes están convencidos de que debemos impulsar la desobediencia civil absoluta, todos estos meses nos pongamos a convencer a vecinos, a familiares, amigos, pero para convencer hay que estar convencido. Es el ejemplo el que arrastra, no es el discurso, no son las palabras, son los hechos los que demuestran a la gente si uno está verdaderamente convencido. Y para los que digan que está difícil, pues sí está difícil. Yo termino con un ejemplo mío. Yo cuando llegué a la Cámara de Diputados, cada quien tiene sus maneras, y todo el mundo iba de traje elegantísimo a la toma de protesta, yo decidí irme con pantalón de mezclilla, una camisita, una chamarra pedorra de algodón. Pedí la palabra en la primera sesión y no me la dieron. ¿Qué vas a ver, cabrón, si no voy a hablar? 600 veces intervine en tribuna, 600 veces. Me negaban la palabra y me subía a la tribuna y empezaba a hablar. Me apagaban el sonido y compré un sonido y lo ponía y le hablaba a la asamblea. Me sonaba Choaifet su campanita y yo compré una más grande y se la sonaba también. También no me va a estar intimidando. Porque no debemos doblegarnos frente al abuso, frente al atropello. Decía Gandhi que la injusticia existe porque la soportamos de manera activa o pasiva. Debemos combatir toda injusticia, debemos combatir todo atropello, debemos alzar la voz en la escuela, en la casa, en la colonia, en el barrio, en el trabajo, en todos lados. Tenemos que ponernos en pie de lucha, tenemos que ser ejemplo de lo que planteamos para el país. O sea, lo que no hagamos por nosotros no lo va a hacer nadie. No va a venir un ente sobrenatural a cambiar las cosas. Otra vez en San Luis Potosí estaba un joven y estaban orando para que regresara Jesús, y era un joven que simpatizaba con nosotros. Me dijo: Gerardo, vente, vamos a orar. No, le dije: yo soy ateo, cabrón, pero además hace 2000 años que vino Jesús, yo creo que no va a regresar. Yo creo que nosotros somos los que tenemos que cambiar las cosas. O sea, si alguien quiere orar, está bien, pero eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la lucha, el compromiso de la gente, la participación, el esfuerzo conjunto es el único que va a cambiar las cosas. Yo, de veras, ahora sí cierro con una anécdota. Un día venía de un vuelo de Chile, era todavía diputado, ya iba terminando, yo había pagado, salí 3 veces oficial solamente. Venía un asiento vacío y luego venía un hombre de traje, ya venía medio acalderonado, no se había echado sus tragos. Y de repente me dice, voltea y me dice: ¿no es usted el diputado Noroña? Sí, le digo. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero no estoy de acuerdo en cómo lo dice. Está bien, pensé yo. Ya, pues qué bueno. Y ya pasó, siguió en su calderoneada.
Y al rato me dice una larga lista de corruptelas del actual gobernador de Veracruz, Duarte. Entonces termina y me comenta, ¿por qué no lo dice? Y le digo yo, ¿y para qué quieres que lo diga si no te gusta cómo lo digo? ¿Por qué no lo dices tú? No, me dices que yo tengo 2 hijos. Mira qué cosas, le digo, yo no soy estéril, yo tengo 2 hijos también. Entonces me dice, no, pero es que yo llevo el alimento a la casa. Mira, pues mis hijos tienen el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día también. Entonces me dice, es que yo no me quiero morir. Digo, mira, qué cabrón. O sea, yo estoy seguro, le digo, que tú eres creyente. Yo soy ateo. Yo pienso que cuando me muera ya me llevó la tía a las muchachas, que no hay nada más. Ni siquiera tengo el consuelo que tú, de que te mueres y vas a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Yo creo que no va a haber nada. Entonces, ¿por qué me querría morir yo? Yo no quiero morirme. Amo la vida, me parece un regalo maravilloso. Si puedo vivir 200 años, 200 los vivo. O sea, lo más que pueda vivir, lo quiero vivir. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo el mundo tenemos pretextos para no comprometernos. Y lo subrayo, pretextos. Lucha el que quiere. Lucha el que se decide. No es un problema de voluntad, no es voluntarismo, que si queremos vamos a cambiar las cosas, no. Ni que si nos tomamos de las manos, si nos amamos como hermanos, vamos, no estoy diciendo eso. Con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Se necesita, yo les pongo un último ejemplo de ustedes. Van a una junta de padres de familia y les dicen hay que poner 200 pesos para el día del niño. Los que estén de acuerdo, las que estén de acuerdo, todo el mundo alza la mano. Salen, pinche maestra, ¿cómo se le ocurre? 200 pesos, ¿de dónde los vamos a sacar? Si tenemos varios hijos. ¿Y por qué cabrones no se lo dicen ahí? ¿Y por qué demonios no lo detienen ahí? Es más, alguien dice ahí, oiga maestro, eso es mucho, ¿y qué tiene? ¿No tiene? Saque a su hijo de la escuela, ¿para qué tuvo hijos? ¿No? O sea, nosotros mismos nos dificultamos las cosas, cuando lo que tenemos que hacer es cerrar filas para cambiar. Y un último consejo, a riesgo de parecer cursi, yo les propongo una forma muy sencilla de saber qué hacer en cada momento. Hagan lo que el corazón les diga, porque aquí se siente cuando somos cobardes, aquí se siente cuando somos egoístas, aquí se siente cuando somos mezquinos, aquí se siente cuando nos estamos quedando cortos. No nos engañamos nosotros a nosotros mismos. Eso sabemos cuando hemos estado a la altura de las circunstancias y cuando no. Ha sido así. También se entiende racionalmente, pero aquí se percibe. Entonces yo los convoco, las convoco a que le echemos para adelante. Me ha alargado un poco, pero no sé si hacemos una ronda de 5 preguntas o comentarios, las contesto en bloque y ahí cerramos, con el compromiso de que quienes van a intervenir no agarren monte como yo, si no va a valer madre, se nos va a ir la tarde. Que sean muy puntuales si es un comentario o la pregunta también muy precisa. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Bueno, entonces abrimos aquí desde hace rato, está un compañero alzando la mano. Yo tengo un mes y medio, más o menos, 20 días que llegamos aquí a esta colonia. Sí. Venimos de la Sierra Otomí-Tepehua. Que te vengas acá al micrófono para que te oiga. Sí, mire, venimos de la Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo, de la tierra del ex senador Guadarrama Márquez. También en estos momentos, cuando sabemos que Andrés Manuel se aleja del PRD, nosotros en aquella región no sabemos realmente qué hacer, ¿no? Sabemos de Morena, sabemos de lo que están haciendo, pero usted dijo hace rato unas palabras bien claras de que se cierra electoralmente la oportunidad de gobernar el país o de dirigir el país. Bueno, nosotros en la Sierra Otomí-Tepehua, los campesinos, estamos dispuestos, de verdad. Yo soy carpintero, soy egresado de la Normal Superior de México, pedagogo, pero me dedico a la carpintería. Y aquí, inclusive aquí tenemos un problema con una de las compañeras, que su hijo fue el problema que suscitó en Morelos, de los que federales, todo ese problema. Su hijo se lo llevaron a Veracruz, no le hacen caso, ya se hizo pendejo, pues Calderón ya se fue, ahorita este güey pues no sabe ni qué onda, ¿no? Pero le digo a ella, ¿sabes qué? Vamos a buscar a alguien. Yo creo que la oportunidad de aquí de que se lo platique, no está aquí la compañera porque se fue a visitar a su hijo, que nadie le hace caso. Pero bueno, yo la compañera Mari, hemos estado apoyándola,
porque dentro del mismo gobierno del Estado de México, el maestro Víctor López, que es amigo del maestro Pepe Guadarrama, a pesar de que ha trabajado en el PRI, o ahí le pagan, no está de acuerdo con lo que hacen, y si él nos está echando la mano, y sabe que Peña Nieto pues, es una persona definitivamente que no sabe ni qué onda de este país, ¿no? Y entre ellos, pues el equipo que lo llevó al poder. Soy la tierra de Osorio Chong, de Jesús Murillo Caram, y de verdad para nosotros allá, pues ellos han sido los delincuentes, ellos son los zetas, ellos son los meros dirigentes, inclusive Marín Guaso fue el que trajo 2 trailers de dinero para esta campaña llenos de lana. Esos cabrones se las gastan de diferente manera. Nosotros allá hemos estado sufriendo. En el 2004, 2003, decidimos con el exdiputado Rigoberto Nieto López, también de Tlacomulco, aquí en el DF de Por Azcapotzalco, que teníamos que caminar, y nosotros nos fuimos a la Sierra Otomí Tepehua. También me estoy alargando, como dice aquí el diputado. Pero bueno, nuestra lucha es allá, jóvenes, sobre todo los que andan aquí. Yo ya me chingué ya 12 años, ya vine acá, porque no es por, ¿saben qué? Vamos a ver qué va a hacer Morena, lo que podamos rescatar, y otra vez irnos a chingar allá. No es necesario que demos clases ni que ganemos una buena plaza, hay que chingarse, ¿verdad? Yo soy carpintero, y lo sabe aquí nuestra compañera, ella nos da alimentos, estamos tejiendo algunos muebles, estamos enseñando también allá, ya luchamos por hospitales, carreteras, solamente así chingamos al PRI, le metimos al PRD, pero después el PRD pues ya saben lo que está pasando. Nosotros, si hay que dar la lucha, nosotros estamos puestos. La Sierra Otomí Tepehua somos miles y miles de cabrones que estamos dispuestos, nada más de que diga Andrés Manuel, porque es el único loco, el único cabrón loco de este país que sostiene al petróleo, es el único, no hay más. Los demás güeyes no se quieren morir, ya lo dijo aquí, y nosotros estamos puestos, de verdad. Donde quiera que estemos hay que dar la pelea, y nada más es mi intervención. Sí, gracias por el micrófono. Sí, adelante, compañero. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Fui invitada por mi sobrino Rafa, pero agradezco la oportunidad que se me brinda porque soy una mujer que viví lo del 68 en carne propia. Si estoy viva es gracias al de arriba. He vivido muchas represiones también de aquí de Catepec. He demandado también a municipios. Algunas veces he logrado positivamente algunas cosas, otras no. Pero lo que sí yo estoy de acuerdo y mi corazón me dicta que hasta la muerte, que la lucha, vivir, vencer o morir. Y estoy de acuerdo con lo que dice aquí el diputado Noroña. He seguido su trayectoria. Él es un gran luchador y me consta porque yo lo he visto en la tribuna, ya sea físicamente o por televisión. Y no es mentira, y no decir que están locos, que no, en nada, en todo tiene la razón, porque dice unas palabras de una griega mujer: el miedo y la ignorancia es igual a esclavitud, y en pleno siglo XX, todos y principalmente ustedes y nuestros nietos, ¿qué futuro les vamos a dejar? Vivimos en pleno siglo XXI con mucha ignorancia. Por eso estos lugares que abren y que hoy tuvieron esa gran idea aquí en esta zona, toda esta zona del Estado de México es muy pobre, pero pobre, completamente pobre, porque a mí me ha gustado la política y he acompañado a algunos regidores, entre comillas, según yo, buenos, que a la larga ya uno los conoce y va uno conociéndolos, quién tiene, ahora sí, de qué adolecen. Entonces sí me gustaría que cada hombre, mujer, joven principalmente, piense de verdad lo que vamos a hacer. La lucha que él está proponiendo es buenísima. Y lo que más deseo ahorita es que López Obrador se deslinde, se despegue de gente ratera, corrupta y asesina que tiene a su alrededor. Es con lo único que yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, porque tiene muchos expolíticos, expriistas, exchuchineros, toda esa gente prostituta de política, tanto mujeres como hombres, que no quisiera yo verlos junto a él, para que su lucha que él tiene en mente sea pura y limpia, y hasta la victoria siempre.
casi abierto el micrófono que hubiera 3 intervenciones más, si no aquí les damos. Bueno, primero que nada agradecer que hayas venido. Nosotros te podemos hablar del Morena que conocemos nosotros, de Morena en el que estamos participando, en el que nos estamos enfrentando contra estructuras de poder, principalmente aquí en Ecatepec. Hago de tu conocimiento que Morena no es... a pesar de que tiene algunas contradicciones internas, estamos dando la lucha en Morena, estamos defendiendo para que cumpla con los objetivos. De repente, a veces en Morena hay como algunas circunstancias que no permiten escuchar otro punto de vista. Nosotros agradecemos que traigas tu punto de vista y te damos a conocer que Morena está trabajando para formar a esa sociedad más consciente. En Morena lo estamos haciendo y bueno, desearíamos que así como se contagió de Coacalco para acá, se fuera contagiando cada vez más. Entonces sería esa mi intervención y bueno, pues gracias. Bueno, también le agradecemos al licenciado Gerardo que viniera a acompañarnos y también le comentamos que aquí en Morena, Estado de México, en Ecatepec, estamos en pie de lucha y seguimos trabajando. También aceptamos a todos los compañeros que quieran unirse a Morena, pues bienvenidos. En Morena no claudicaremos y sabemos que trabajando día a día con acciones, evitando la simulación como muchos políticos o muchos otros partidos lo han hecho, nosotros estamos dando resultados. Y pues gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy de la cabecera de San Cristóbal y he seguido la trayectoria del exdiputado. Y bueno, también me gusta leer. Y yo soy profesor de inglés y bueno, no me conocen, pero voy a tratar de apoyar en esta pequeña biblioteca de tal manera que el conocimiento también es importante. Si nosotros queremos luchar, tenemos que saber cómo luchar y cómo vamos a luchar sabiendo, leyendo, conociendo nuestra historia. Entonces, qué mejor si vamos a tener un gran movimiento popular sabiendo y conociendo. Es por eso que yo voy a apoyar a esta biblioteca tratando de dar clases de inglés. Yo soy maestro de inglés. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes en un futuro sepan cómo defender a la nación. No para que sepan venderse a las transnacionales porque hablan inglés. No, porque defiendan a nuestro país, defiendan los intereses de nuestra nación. Muchas gracias. Haría un comentario ahora, si hubiera una segunda ronda, aquí lo valoramos, ¿no? Van 5 intervenciones. Sobre la primera intervención del compañero, yo creo que es en todos lados donde se lucha, no solo allá en la sierra, aquí cada quien en el espacio en el que está, en su casa, en su escuela, en su trabajo, no necesita ir a las zonas más injustas o más pobres del país, porque esas se encuentran a la vuelta de la esquina, están en todos lados, está en todo el ámbito nacional, lamentablemente. Y es cierto que Murillo Karam y Osorio son unos zampones, deberían estar en la cárcel, donde debería estar Peña Nieto, donde debería estar Calderón, donde debería estar una bola, y que sin embargo no están. Y yo comparto también que el liderazgo más importante que tiene la izquierda es el de Andrés Manuel López Obrador, y que es clave que él haga un llamamiento como el que estoy planteando. Pero si no lo hace, vamos a esperar a que lo haga. Vamos a esperar al 2018, o al 24, o al 30, o a cuándo. O sea, la discusión no es una discusión menor, ni es una discusión superficial, ni es una descalificación del trabajo de nadie. ¿Quién puede negar el esfuerzo de miles de hombres y mujeres en la construcción de Morena? Pues ¿quién lo puede negar? ¿Quién puede negar que son parte de un movimiento muy importante y muy poderoso? Yo soy parte de ese movimiento, aunque no esté en Morena. Soy parte de ese movimiento de lucha y seguiré siendo de ese movimiento. No, el tema es, inclusive tampoco el tema es entregar la vida, porque si se hace la desobediencia civil ni siquiera se arriesga la vida. Si yo no me muevo de mi casa, no va a ir el ejército a sacarme mi casa, no va a ir a millones de personas, el ejército es de 300,000. ¿Cómo va a obligarnos a ir a trabajar? ¿Cómo va a obligarnos a ir a la escuela? ¿Cómo va a obligarnos? No puede, no puede. Miren, Gandhi
cuando inició la resistencia civil pacífica en la India, se burlaban de él. Fueron décadas de lucha, décadas. No fue un año, no fueron 10, no fueron 20. Décadas de lucha. Decían, ¿de qué sirve tu desobediencia civil? Y cuando él hace esa marcha de 300 kilómetros para agarrar un puño de sal, está muy importante porque no había refrigeración y la sal servía para conservar alimentos. Y a pesar de que la sal era del pueblo indio, no podían tomarla porque era propiedad del Imperio Británico. Y cuando toma el puño de sal, viene la represión, se va 10 meses a la cárcel y empiezan a meter a la cárcel a todo aquel que desafía al imperio, hasta que un día el virrey le llama a la reina y le dice, oiga, pues no me alcanzan las cárceles, tengo que meter a todo el pueblo a la cárcel, ¿dónde lo meto? O sea, no hay manera, si la gente se levanta, no hay manera. Entonces, ni siquiera tiene que arriesgarse la vida. Es mucho pedirle a la gente que arriesgue la vida, simplemente con que haga su parte en este esfuerzo. Sobre, ay, miren, qué futuro, no, qué presente. 6 de cada 10 niños están en la pobreza. 6 de cada 10 niños no tienen presente, están condenados a que se los lleve la tía de las muchachas hoy, ni siquiera mañana o pasado. O sea, son niños que van a morir de enfermedades producto de la pobreza, son niños que no pueden tener acceso a la educación, son niños que se les va a llevar la tía de las muchachas. No puede ser. Pero así está la población, 60% de la población está en la pobreza. Y a mis compañeros de Morena, pues claro que están luchando, hombre, no nos hagamos bolas. ¿Dónde estaban en la reforma laboral? ¿Dónde estaban en la reforma al amparo? ¿Dónde estaban en la reforma de telecomunicaciones? ¿Dónde estaban en la reforma educativa? ¿Dónde estaban? ¿Me explico? Bueno, ya viene lo del petróleo. ¿Cuándo se van a mover? El 1 de septiembre, ya que esté todo para aprobarlo y que en una cámara nos metan el petróleo y en otra nos metan el IVA. Y vamos a hacer algunas manifestaciones ahí, ya luchamos, perdimos, hucha, ni modo. Otra vez nos pasaron encima. Porque sí se necesita un partido de izquierda, sí se necesita.